Japón, ese hermoso lugar en donde nació Eiichiro Oda y donde también se creó y actualmente se escribe One Piece. Desde luego este país nos ha dado un montón de cosas interesantes al resto del mundo, pero también no se puede negar que cuando se lo proponen, esta gente hace cosas cuanto menos cuestionables. Es precisamente por esta razón que siempre suele ser interesante ver qué opina la gente de ese lado del charco. Y justo en esta oportunidad recientemente salió a la luz una encuesta pública que hizo la revista de la Shonen Jump, en la cual se publica One Piece. Cabe destacar, esta encuesta tenía como finalidad preguntar cuáles eran los 10 personajes más poderosos de esta historia actualmente. Ahora bien, si creían que los gringos se vuelven locos dando las peores opiniones posibles respecto a estos temas, apriétense bien los cinturones, porque ahora les traigo los 10 personajes más poderosos de One Piece según los japoneses. Y sin darle más vueltas a esta intro, empecemos con el video. Puesto 10, Kizaru. Y bueno, empezamos fuerte la verdad, como ya les comenté antes, esta es una encuesta que se hizo a la gente en Japón. Gente a la que, al igual que sucede con el resto del mundo, pues se tienden a votar los personajes que más gustan. Vamos, de la misma razón en la que en esta parte del charco existe gente que se cree que Zoro está al mismo nivel de Luffy o que incluso es superior. Supongo que allí pues habrán personas que sobrevaloran también a Kizaru, pero bueno, ya entrando en materia, está mal posicionado aquí el Almirante de la Luz y bueno, según lo que se vio en el arco de Egghead, este tipo supo poner en problemas a Luffy a pesar de las limitantes que tenía respecto a su misión, mismas que por cierto comenté en este video que hice hace no mucho de mitos del fandom de One Piece. Pero el caso, la cosa está en que definitivamente el tipo que tiene pinta de que se hace japas antes de desayunar es más poderoso de lo que le vimos, y puede que los japoneses, luego de oler las ropas interiores que venden en los gachapones, hayan llegado a esa misma conclusión. Sin embargo, no creo que merezca estar en el top 10, no porque no sea fuerte, sino porque existen un par de personajes que considero que lo son más. Y entre ellos pues está Figarland Garling, quien sabemos que recientemente recibió un power up de Imu tras ser nombrado como miembro del Gorosei sustituto de Saturn. Y por otro lado también está Okiji, que debido a que se cayó durante 10 días seguidos a besos con Akainu tras Marineford, pues él demostró también que estaba en cuanto a resistencia por encima de lo que ha demostrado estar Kizaru hasta ahora. Vamos, que del trío inicial de almirantes en teoría el más débil debería ser el weón de la luz, por lo que no considero que esté muy acertado que él esté en el top 10, dicho sea de paso. Sí que es cierto que debería estar por encima del resto de miembros del Gorosei que no mencioné, pero eso ya lo comentaremos un poco más adelante. La vaina se está saliendo de control ya. Puesto número 9, Figarland Shamrock. Y es justamente aquí en donde encuentro que los japoneses empezaron a inhalar pegamento o algo por el estilo, porque, ok, entiendo que por el mero hype de que es un personaje nuevo le quieran posicionar entre los más poderosos, más aún cuando es el hermano de Shanks. Ok, lo banco, pero no me pueden decir que si él está en el top, luego después su papá no, cuando de entre los 3 Figarland que conocemos es el que más poder ha recibido de parte del villano final de la historia. Vale que me quieran vender que de entre los 3 Figarland, Garling justamente sea el más débil, pero es que el poder de ese viejo debió de haber escalado demasiado. Pero en fin, ya entrando en materia, Shamrock fue introducido recientemente en Elbaf, y ahí vimos cómo maneja una espada que es capaz de transformarse en un cerbero y que encima aparenta estar vinculada a una fruta del diablo que está despierta, loco. De momento no sabemos nada de su poder individual, es decir, si él posee una fruta propia o si domina algún tipo de haki, pero ya de base con el simple hecho de ser el hermano gemelo de Shanks, cosa que implicaría que tuviera un poder cercano al del Yonkou, basta y sobra para no ser de psicópata peruano escalarlo hasta los top 10 de los más poderosos. Así que en general los japoneses están locos por no subir a Garling y sí a Shamrock, pero que este último esté aquí no es lo suficiente como para que deportemos a toda esa gente a algún manicomio peruano, o al menos de momento. Este es solo el comienzo. Puesto número 9, Lo. Y ya va gente. Que sucede que luego de escribir el guión me di cuenta de que realmente el puesto número 9 no estaba siendo ocupado por Shamrock. Eso fue un error de traducción. Más bien es todo peor, puesto que por alguna razón las personas que se mojan cuando compras salchichas también decidieron votar aquí en esta encuesta. Y esto hizo que Trafalgar Law, sí, el mismo weón que necesitó la ayuda de Kid para derrotar a la Big Fraude, supuestamente escala hasta el top 9 de los personajes más poderosos en Japón. Gente, esto ya no es de ser esquizofrénico. Esto ya es de directamente vivir en una realidad alterna. O sea, los japoneses mayoritariamente piensan que, además de que vender ropa interior usada en gachapones está bien, también piensan que Lo, no sé, es más poderoso que cualquier miembro del Gorosei. Y sinceramente no sé cuál de las dos cosas es peor. O sea, repasemos. Para Japón, Lo es más poderoso que Shamrock, evidentemente, porque está en el puesto en el que yo creía que estaba el gemelo de Shanks. Pero es que también consideran que Lo es más poderoso que Kizaru. Ya saben, ese tipo que luego de haberse dejado ganar por
por Luffy le dio de comer. Pero no conforme con eso, también consideran que Law es más poderoso que Okiji. Sí, ese tipo que se tanqueó 10 días dándose besos apasionados con Akainu, ¿se acuerdan? Ese que no aparece en este top, pues él también es más débil que Law, según. Pero como si esto no fuera poco, pues obviamente Law, según los japoneses, es más poderoso que Garling, quien técnicamente apunta a ser uno de los personajes más poderosos de la actualidad. Vamos, que Law está rotísimo según los japoneses. Pero bueno, no hay que dejar de tener presente que aquí vota la gente de forma irracional, por lo que no es de extrañar que Law forme parte de este top 10 tomando en cuenta lo popular que tiende a ser. Sin embargo, evidentemente no tiene sentido que alguien que no pueda derrotar por su cuenta al fraude de Big Mom entre dentro de este top. Mi tentación, mi debilidad, lo que me gusta a mí. No, me lo voy a comer solito. Pero antes de continuar con el video, por aquí les estaré dejando otro que puede que les interese. Es acerca de 10 veces en las que el gobierno mundial demostró ser uno de los peores villanos del shonen. Y ahora sí, continuemos. Puesto 8, Dracul Mihawk. Y como si la cosa no estuviera poco tranquila, bueno, pues resulta que la misma gente que inventó a las lolis y el NTR no podrían quedarse más de 10 minutos sin cometer alguna atrocidad. Pero a ver, vamos a explicar bien la situación, porque no quiero sonar como un fan de Zoro tampoco. A mí particularmente no me molesta ver a Mihawk aquí. Sin embargo, lo que sí me genera mucha, pero que mucha incomodidad, es la diferencia tan amplia que hay entre que él esté aquí y que por su parte Shanks esté tan por encima luego, que de eso hablaremos más adelante evidentemente, pero bueno, la cuestión está en que de lo poco que sabemos de ambos es que en su momento fueron rivales que tenían una competencia de duelos como espadachines bastante igualada. Todo esto hasta que Shanks perdiera su brazo. A partir de ese momento uno se convirtió en el mejor espadachín del mundo y el otro en un Yonko. Dos títulos extremadamente destacables para ambos, hay que decirlo. De momento desconocemos qué tanto hayan escalado ambos luego de eso, porque no les hemos visto pelear en su 100%, pero sí que en su momento estuvieron igualados. Y teniendo en cuenta esto, no entiendo por qué los japoneses, o mejor dicho, la gente en general, porque aquí también pasa igual a veces, se piensa que haya tanta diferencia de poder entre ambos. Gente, esto no es cuestión de pensar cuál de los dos es el más poderoso. Relajen un poco el fundillo por un momento y empecemos a pensar contra quién vale la pena pelear realmente. Y es que la cosa no está en yo pelearme contigo, Alfredito, por creer que Shanks o Mihawk es más poderoso que el otro. La cosa está en que tú y yo debemos pelearnos con la gente que se piense que entre ellos dos existe una diferencia de poder extremadamente amplia, ya que el trasfondo de ambos nos indica que efectivamente estaban igualados y seguramente lo sigan estando, así que sí, que Mihawk esté tan bajo respecto a Shanks es una locura, pero si creían que esta era la mayor locura, pues espérense un poco, porque en los siguientes puestos se darán cuenta de que los japoneses merecen su pasaje de avión directo al manicomio peruano. Tú lo que no quieres pelear con Shan y te está embalando, eso es lo que... Que Shan y Shan del diablo, Shan lo que... Pero continúa, Yo me voy para mi casa. Puesto número 7, Loki. Y a ver, este sin duda alguna es uno de los puestos más complicados de todos, gente. Indudablemente, si hay un puesto en el que cualquiera, por mucho que sepa, se puede equivocar, es justamente el puesto en el que se colocaría Loki dentro de un top de escalas de poder. Y lo digo porque en un principio este personaje teóricamente iba a ocupar en el arco un puesto parecido al de Yamato en Wano, es decir, el de un personaje muy poderoso, pero que estaba por detrás de Luffy. Sin embargo, con lo visto de este bicho en el flashback, la cosa va dura. ¿Qué digo dura? Durísima. Más dura que la de un cura en medio de una comunión. No, esto ya es demasiado. Dios mío, pero creo que me pasé con esto. Pero bueno, la cosa está en que de inicio a Loki se nos planteó como un personaje que de bebé recién nacido, escuchen bien, bebé recién nacido, era capaz de soportar caídas como las que soportaba Kaido cuando se intentaba desinstalar del server de los vivos. Y ojo, esto no quiere decir que fuera desde ese momento igual de resistente que Kaido, pero sin duda alguna deja ver que con el pasar del tiempo lo sería sin tanto problema. Pero es que luego, no conforme con eso, nos dejaron bien en claro que él, por el diseño de sus ojos, forma parte de alguna profecía rara o algo así, cosa que si lo vinculamos a su factor de linaje por ser el hijo de Harald, un tipo que si algo tenía además de ser calvo e imbécil es que era muy poderoso, tanto como para rifarse duelos con Shebek, pues bueno, ya se pueden hacer una idea de qué tan alto puede llegar a ser el techo de poder de Loki. Pero es que no conforme con esto, luego Oda nos explicó que no tendría por qué hacer falta que Loki estuviera en su prime de poder para alcanzar esos niveles, ya que a través de que Ragnir, el martillo legendario de Elbaf, lo eligiera a él y no a su padre, aparentemente por
por el poder que demostró tener Loki y no Harald, ya nos empiezan a construir la idea de que Loki actualmente está en esa escala. Sí, sé que suena loco decir que a día de hoy Loki sería tan poderoso como un Rox Dishevek, y es precisamente por eso que yo creo que Oda va a intentar inventarse una excusa para que la cosa no sea tan así, ya que si no, no es que fuera más poderoso que Luffy actualmente, cosa que ya de por sí sería un problema, sino que Loki sería más poderoso que la gran mayoría del top de personajes más poderosos vivos en One Piece en la actualidad. Vamos, una locura. Y es por esto que en cualquier lugar en donde se coloque a Loki podría estar desacertado, así que bueno, en este caso el que inhaló pegamento no fue el fandom japonés al posicionarlo, sino el mismísimo Oda al momento de escribir qué tan poderoso sería Loki. Tiene que cerrar el estadio. Los genios hacen eso. Puesto 6. Monkey D. Luffy. Y efectivamente, los japoneses demostraron que no pueden estar mínimo 10 minutos sin cometer una atrocidad. No hace mucho que hablábamos de lo desacertados que estaban colocando a Mihawk en ese puesto, y que realmente no es que lo hayan colocado ahí, sino que más bien se posicionó ahí debido a los cálculos que se hacen generales al momento de sacar un... Pero bueno, en fin, ustedes me entienden. La cuestión está en que ahora, como si eso no fuera poco, este top nos refleja que a gran escala, en el país que inventó el Futanari, la gente mayoritariamente cree que Luffy actualmente es más poderoso que Draco el Mihawk. Y diablos, loco, esto es una vaina que incluso a mí, que no soy fan de Mihawk ni de Zoro, me duele. Porque se supone que cuando el mejor espadachín forma parte de un selecto grupo de personajes a los que Oda constantemente hypea y de los cuales no hemos visto nada aún, a los que denominaré la Élite 4, sí, referencia a Pokémon, pero bueno, se supone que si Mihawk forma parte de ese grupo que constantemente va escalando conforme la trama va avanzando, como chuchas la gente va a pensar que Luffy ya superó a alguno de ellos sin ni siquiera han mostrado su 100%. Y es que Luffy, estando en su 100%, no pudo derrotar al cerdo del Gorosei, el cual ni siquiera está entre estos del top 10. O sea, en la mente de estas personas, Warkuri no está dentro del top 10 porque por alguna razón se creerán que es débil. Pero es que Luffy, quien no pudo hacerle daño tan siquiera, no es que esté en el top, sino que está más alto que alguien que naturalmente por escalar su poder junto con la trama, no es que podría hacerle daño a Warkuri, sino que más bien lo agarraría como agarró el carnicero de tu barrio al cerdo que te vendió en Navidad. Pero bueno, ya dejando ese rant por un lado, evidentemente Luffy iba a estar aquí porque desde siempre ha sido un personaje muy popular en las encuestas de Japón, y como en general la gente que tiende a votar en esta vaina no razona, es normal que hayan aparecido Luffy tan alto. Si lo que realmente me sorprende es que no haya aparecido Zoro también, pero bueno, evidentemente Luffy eventualmente llegará a escalar en este punto y seguirá subiendo hasta colocarse de primero, eso de forma canónica. Sin embargo, creo que si no es capaz de derrotar a un Gorosei por sí solo, no podría tan siquiera estar en el top 10, al menos no de momento. Cuando salgamos de Elbaf estoy casi seguro de que sí lo podrá hacer, ya que más temprano que tarde aprenderá a luchar en contra de los enemigos con regeneración demoníaca, y esa es la mayor muralla que le mantiene fuera de estas escalas de momento. Un poco trambólico, hay que saber subir y bajar. Puesto 5, Barba Negra. Y fíjense que a pesar de que habían perdido mucho mi respeto los fanáticos del pescado crudo con arroz sobrevalorado, ahora lo recuperaron. Miren, a lo largo de todos los años que he estado en la comunidad, me he dado cuenta de que históricamente a Barba Negra se le ha infravalorado muchísimo, o incluso hasta se le sigue infravalorando, aunque evidentemente no tanto como antes gracias a que se reveló que Shebek era su padre. Pero bueno, la cuestión está en que mucha gente a lo largo de los años ha creído, por culpa de lo ocurrido en Impel Down, que Luffy estaba más o menos al mismo nivel de poder que Teach. Esto porque el weón le metió tremendo puñetazo en la barriga al tetón, que tampoco es como que tuviera que apuntar mucho para atinarle, cabe destacar. Pero bueno, la cosa está en que nunca fue así. Prueba de ello es que antes de que eso ocurriera, el propio Teach derrotó a Ace en un 1-1 en la isla Banaro, y como ustedes comprenderán, Ace incluso en Marineford se mostró siendo más poderoso que Luffy, por lo que es ilógico pensar que alguien que derrotó a Ace en aquel entonces era más débil que Luffy. Pero bueno, tras la guerra de Marineford, esta distancia no hizo más que acrecentarse, porque sí, Luffy durante los 2 años del timeskip aprendió a usar el haki, pero es que mientras eso ocurría, Teach aprendió a usar literalmente una fruta que la gente considera que podría destruir el mundo. No sé ustedes, pero me parece más grande el power up de Teach aprendiendo a usar la Gura Gura que el de Luffy aprendiendo a usar sus hakis básicos. Ahora, luego sí que es cierto que Luffy podría haberle acortado a la distancia considerablemente a lo largo del post-timeskip con el uso avanzado de los hakis y con su despertar, pero hay que tener presente que Teach naturalmente debe haber seguido escalando también, y a diferencia de Luffy, él aparentemente no ha tenido ningún power up desde entonces, por lo que pensar que actualmente Luffy
Luffy le superó simplemente porque a Teach no lo hemos visto evolucionar es un absurdo, ya que evidentemente cuando le veamos realmente tener un enfrentamiento importante y no esas mamadas de andar derrotando a Law y a Boa, sí que el tipo demostrará que efectivamente derrotar a Luffy sería algo que está dentro de sus posibilidades. A fin de cuentas, es un enemigo que tiene el protagonista a largo plazo. Sería ilógico pensar que desde ya le pudo alcanzar en poder. Pero bueno, como les seguía diciendo, qué bueno que a grandes rasgos los japoneses no hayan considerado a Luffy alguien más poderoso que Teach actualmente, así que todo bien por ahora. Esto pasó a otro nivel. Se murió el diablo. Puesto 4, Monkey D. Dragon. Y bueno, ¿se acuerdan cuando les dije que dentro del Power Scaling existía una especie de grupo selecto de personajes que, debido a la narrativa típica de los shonens de peleas, escalaban en paralelo con la trama? Pues bueno, ya llegamos al punto en donde se empiezan a nombrar a los integrantes del mismo. O bueno, en donde debería empezar a nombrarse, porque por alguna razón Mihawk, a pesar de pertenecer a esa Elite 4, lo pusieron bien abajo, pero en fin, que en el puesto número 4 se encuentra Monkey D. Dragon, el actual líder del ejército revolucionario, un tipo que naturalmente, por ser la cabeza de una facción que seguramente será determinante en el conflicto final de la historia, y por qué no decir también que es el padre del protagonista, está destinado por las formas en las que se cuentan este tipo de historias a ser sumamente poderoso. A día de hoy no está para nada descabellado pensar que incluso pudo superar el nivel Prime de su padre Garp. Esto porque, como les dije, Oda nos está prometiendo muchísimo con él al ocultarnos sus capacidades, así que es verdad que tampoco es que Dragon esté muy bien visto por culpa de que el muy imbécil no hace nada más que limitarse a aparecer para no decir nada y ya está. Pero supongo que es una estrategia de Oda para dibujarlo y así mantener al fandom expectante de lo que podría llegar a ser, cosa que, bueno, es cuestionable si funciona o no, pero en fin, a día de hoy desconocemos si es un usuario de fruta, si solamente usa haki o cómo es su estilo de combate tan siquiera, pero definitivamente será un tipo determinante en la gran guerra final, y es por eso que es normal que le escalen hasta ese punto. Miren, estuvieron bien los japoneses en este caso también. ¡Qué buen servicio! Que, por cierto, no tiene nada que ver, pero por si acaso les interesa el tema de la construcción de mundo de One Piece, por aquí les estaré dejando otro video que hice de qué tan vivo está el mundo de esta historia. Y ya, continuemos con el video. Top 3, Akainu. Y seguimos con la Elite 4, solo que ahora hablaremos del viejo caliente experto en detonar a jovencitos por Detroit, Akainu, quien lastimosamente a día de hoy limita sus participaciones a estar sentado en un malparido escritorio sin hacer mucho más. Supongo que para mantenerse caliente se la pasará leyendo revistas para adultos mientras está ahí, pero bueno, la cosa está en que es indiscutible que a día de hoy Akainu es uno de los pocos enemigos de la historia que representan un verdadero peligro para la trama. Esto no porque tenga las capacidades de destruir el mundo o algo por el estilo, sino más bien porque es de los pocos que realmente ha hecho que a través de sus intervenciones la historia tenga consecuencias realmente relevantes. Y si no me creen, pregúntenle a la gente de Ohara, a Ace o a Shirohige. Cierto, no pueden, a menos que usen la Ouija, claro está. Y esta es la razón principal porque este tipo a día de hoy forma parte de esta Elite 4, gente. Bien, es cierto que ya le hemos visto de lo que es capaz en la guerra de Marineford. Sin embargo, tras ver también cómo quedó Punk Hazard luego de los 10 días de besos intensos que se dio con Aokiji, ahí no me queda ninguna duda de que se estuvo conteniendo en la guerra del cuartel general. Entre esto y que naturalmente debió haber recibido un power up de parte del autor tras haber sido ascendido de almirante a almirante de flota, creo que es totalmente lógico que se encuentre en estas escalas. Vamos, chicos, solamente hay que saber sumar. Tienes una de las frutas más destructivas y mortales de todas, y eres el líder de una de las organizaciones más poderosas de tu mundo. Definitivamente este tipo estará en el top de poder. Qué bueno que los japoneses lo colocaran ahí. Además, que esté por encima de Dragon me gusta, y no porque sea más fan de uno que del otro, sino porque se me hace más interesante que los malos en un inicio sean más poderosos que los buenos, ya que así se genera más hype por quién y cómo serán los responsables de derrotarlos. Arrodíllate ante mí, la autoridad rapa a tu madre. ¿Con quién es que tú crees que tú estás hablando? La maldita ley. La ley soy yo, la maldita ley soy yo. Cuando tú buscas la ley en Google, aparezco yo. Top 2, Shanks. Y bueno, aquí no hay mucho más que decir más allá de que evidentemente los japoneses sí, son locos, están enfermos. Y seguramente el inhalar tanta ropa interior usada de gachapones les habrá fundido las neuronas. Pero incluso así son capaces de acertar en lo obvio, y es que no es un secreto para nadie que Shanks está escalando a un nivel en el que no solo se posicionaría como uno de los personajes más poderosos de la actualidad, sino de la historia en general, o al menos de los que hayamos visto hasta ahora. Y esto se debe a que Oda se lo ha ido guardando y nos ha dejado pinceladas que a mí particularmente hace que me emocione tanto como se emocionan los fans de Zoro nivel Yonko cuando les ponen un kilo de chorizos al frente.
Pero bueno, no les voy a negar que Shanks es uno de mis personajes favoritos a estas alturas, pero tampoco hay que dejar de lado que cuando Dory y Broggy sintieron el haki de Joy Boy en el final del arco de Egghead, le compararon con el de Shanks, cosa que bueno, ya nos deja ver la potencia bruta que tiene este personaje. Y ojo, no confundir, ya que una cosa es que tengas una potencia bruta tremenda y otra muy distinta es que la puedas controlar, porque sí, Shanks puede tener un haki tan potente como el de Joy Boy, pero de que no lo sabe usar igual de bien, eso es una evidencia, ya que mientras uno pudo imbuirlo en una cuerda y aplicarlo de forma selectiva en según quién, desmayando solo a los enemigos, Shanks por su parte desmaya a todos por igual al utilizar el suyo sin poder controlar eso, y es ahí en donde seguro está la diferencia de poder que determina quién está abismalmente por encima del otro. Esto evidentemente dejando de lado que uno tenía la fruta legendaria del destino y el otro no, pero bueno, que lo que sí que veo ilógico es que cerca de él no esté uno de sus más grandes rivales, o sea, Mihawk, por lo que sí, está bien que Shanks esté aquí, pero no está para nada bien que el pintor profesional de espadas esté tan lejos respecto a él. Así que bien merecido se tienen los japoneses que votaron el irse derechito al manicomio de Marronlandia. ¡Me vuelvo loco! ¡Me estoy volviendo marrón! Puesto 1, Imu. Y bueno, aquí directamente no se podría decir lo contrario. Es más, quien en su sano juicio tan siquiera sugiriera que en la actualidad Imu no fuera el personaje más poderoso de todo One Piece, deberíamos de ponerle una camisa de fuerza. Y ya no mandarlo a Perú, deberíamos llevarlo a un sitio peor. Sí, mandémoslo a España, para que reciba en contra de su voluntad de charlas provenientes de tipas con flequillos y sin afecto paternal. Alerta do flequillo. Alerta do flequillo. Pero bueno, yo entiendo que debido a la ausencia de Joy Boy, este top es de los personajes más poderosos de la actualidad que estén vivos, razón por la cual es lógico no ver a uno de los pocos chats que fue capaz de traumatizar a Imu, pero tomando en cuenta que está ausente, es indiscutible que quien deba ocupar este puesto sea el máximo gobernante mundial. Otra cosa sería que hablásemos de personajes más poderosos de la historia, ya ahí sí que Joy Boy tiene bastantes argumentos a su favor, pero en fin, que Imu actualmente demostrando pequeños vestigios de su máximo poder nos ha dejado ver que es capaz de soportar ataques en conjunto de los personajes más poderosos de la antigua era, y que luego sin prácticamente nada de esfuerzo pudo someter a Rox D. Shebek y volverlo su perrita luego de clavarle sus tentáculos. Sí, sé que esto suena feo, pero eso fue lo que literalmente ocurrió, por lo que no pueden negar que este tipo simplemente está a otro maldito nivel, a uno en el que probablemente ni juntando a todos los puestos anteriores actualmente podrían derrotarle. Así que sí, como dirían mis compadres los Manolos, a los cuales les mando un abrazo, hostia tío, ya me jodería que no colocaran los japoneses a Imu aquí. Es un broma, ¿no? Un poco de humor, ¿no? Y bueno gente, espero que les haya gustado el video. Déjenme en los comentarios qué opinan del top de los japoneses. Yo por mi parte por aquí les estaré dejando 2 videos de la nueva sección del canal, desmintiendo mitos del fandom. Échenle un ojo que con eso me apoyan un montón. Y ahora sí, sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.